Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy les traemos un relato que está encendiendo las redes y dejando a medio mundo con el corazón acelerado. Antes de continuar, recuerden suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos más curiosos, porque lo que ocurrió bajo esas luces, frente a cientos de testigos, está dando para hablar y mucho. Prepárense porque lo que parecía una noche de protocolo elegante terminó convertida en una escena de película que nadie vio venir. Dicen que todo empezó con el murmullo típico de una gala de premios, o tal vez de un evento privado de esos donde el brillo de los flashes compite con la tensión en el aire. En medio del rumor de las copas y las risas medidas, Can Yaman apareció en el escenario con esa seguridad de alfombra roja que todos le conocemos, pero con un brillo distinto en la mirada. A unos pasos, Demet Özdemir aguardaba con su elegancia habitual, sin saber que estaba a segundos de vivir uno de los momentos más comentados de su carrera. El público que al principio seguía el protocolo con aplausos corteses, se quedó helado cuando Can, sin previo aviso, dobló la rodilla frente a ella. No fue un arrodillarse cualquiera, fue un gesto pensado, solemne, casi íntimo, en el lugar menos íntimo posible. Por un parpadeo eterno, el salón enmudeció. Ni un cubierto tintineó, ni una silla crujió. Y entonces, como si el silencio mismo se hubiera roto en mil cristales, el murmullo se regó mesa por mesa, fila por fila. ¿Qué había detrás de esa rodilla en el suelo, de esa cabeza ligeramente inclinada, de ese gesto tan antiguo como el romanticismo y tan poderoso como la sorpresa? Las cámaras no tardaron en encontrar los ángulos perfectos, el rostro de Can, serio pero sin dureza. La boca de Demet, abierta en una sonrisa que nació incrédula y acabó dulce, las manos de ambos a medio camino entre el protocolo y algo más que nadie se atrevía a nombrar, aunque todos lo pensaban. No fue una escena accidental. Según quienes conocen sus agendas y sus carreras, Can y Demet llevaban tiempo cruzándose en pasillos, reuniones y sets de grabación, siempre orbitando el uno cerca de la otra por proyectos, compromisos y esa innegable energía que comparten cuando están en el mismo encuadre. Pero que él eligiera esa noche y ese escenario para arrodillarse delante de ella encendió las interpretaciones. Hubo quien aseguró que no era solo espectáculo. Otros, más cautos, juraron que se trataba de un gesto simbólico vinculado a una propuesta profesional. Y no faltaron quienes, con la emoción a flor de piel, afirmaron que estaban presenciando el renacer público de una conexión que nunca dejó de latir. En medio del asombro, Can tomó el micrófono. No fue un discurso largo ni una confesión al estilo melodrama. Apenas unas frases cortas, medidas, que dejaron más preguntas que respuestas. Palabras que parecían escogidas para resonar, pero que evitaban cuidadosamente cerrar cualquier interpretación. Fue como abrir una puerta para que todo el mundo mirara, y al mismo tiempo dejar un velo flotando, provocador, entre los ojos y la verdad. Demet, por su parte, no abandonó su serenidad de diosa de alfombra roja. Sonrió. Inclinó levemente la cabeza. Alargó la mano en un gesto que los presentes describieron como un puente entre el respeto y la complicidad. Y en ese apretón breve, en esa mirada fugaz que se cruzaron, hubo quienes juraron ver un mensaje entero. Las redes se incendiaron en minutos. Clips, fotos, zooms a la expresión de uno y a la postura del otro. Hubo comentarios que lo bautizaron como el momento más romántico del año. Otros lo calificaron de homenaje caballeroso y atemporal. Los fanáticos más jóvenes, con el pulso acelerado, aseguraron que la vida acababa de imitar a la ficción de la manera más audaz posible. Quienes llevan años siguiendo sus trayectorias, en cambio, se debatieron entre la razón y el corazón. Era un tributo a su historia compartida con el público, una invitación abierta a un proyecto que todos sueñan, o una declaración velada que pone en jaque a cualquier versión oficial. La organización del evento, dicen, quedó tan descolocada como el público. Ese tipo de momentos no se programa en un guión de gala, no se ensaya delante de un espejo con apuntador. Cuando las luces volvieron a tomar su ritmo y la música subió de volumen, nadie consiguió despegar la mente de esa rodilla en el suelo, de ese brillo que se instaló en los ojos de Demet. Mientras los presentadores intentaban retomar el hilo, las mesas eran pequeñas redacciones de rumores, y tras bambalinas las preguntas se multiplicaban. Algunos colegas del medio comenzaron a aplaudir en redes, celebrando lo que llamaron un gesto de autenticidad poco frecuente. El término que se repetía era sinceridad, esa palabra que en el show business a veces vale más que un trofeo.
Y, como era de esperarse, las teorías se desbordaron. Una de las más sonadas apuntó a la posibilidad de un proyecto largamente conversado y jamás confirmado. Un sí sellado sin decirlo, un acuerdo tácito coronado con un gesto inolvidable. Productores, plataformas, canales. Las apuestas empezaron a correr con la misma velocidad con que los fan edits se convertían en verdaderos trailers improvisados. Los titulares hablaron de la chispa que el público ama ver en pantalla y que, de aparecer reunida en un mismo guión, podría hacer historia. Nadie se ponía de acuerdo sobre nombres ni fechas, pero todos coincidían en que si esa alianza se concretaba, el impacto sería inmediato. Otra lectura, más íntima, circuló con ternura. Según esta versión, lo ocurrido sería una forma preciosa de cerrar una vieja herida o corregir un desencuentro del pasado. Años atrás, se cuenta, hubo conversaciones para compartir proyecto. Las agendas, los tiempos, el azar o quizá la prudencia, impidieron que sus caminos artísticos se cruzaran como muchos esperaban. Por eso el arrodillarse de Khan habría sido un te debía este reconocimiento, un gracias por lo que eres, por lo que inspiras, un aquí estoy, listos para lo que venga. Nada explícito, mucho sugerido. La clase de mensaje que no necesita un comunicado para estremecer. Y sí, hubo micromomentos que los fans han revisado en bucle. El instante en que Demet extiende la mano y Khan la acepta sin prisa. El cruce de miradas que dura lo suficiente para despertar mil interpretaciones. El modo en que ella se recompone, hace un gesto breve con la barbilla y se guarda las palabras para otro día. Todo eso fue analizado cuadro por cuadro con la devoción de un público que ha aprendido a leer entre líneas cuando se trata de ellos dos. En su cuenta, Demet publicó después unas líneas elegantes, ambiguas a propósito, como si quisiera alimentar la conversación sin otorgarle dueño. Nada de negaciones rotundas, nada de afirmaciones contundentes. Apenas la música justa para dejar al mundo con el oído pegado a la puerta. La mañana siguiente fue un desfile de opiniones. Los programas abrieron con la secuencia completa, los columnistas narraron el minuto a minuto como si comentaran la final de un campeonato. Unos describieron el arrodillarse como un tributo a una historia compartida con el público, a esa electricidad que no se fabrica. Otros, en cambio, apostaron por un gesto planificado para enviar un mensaje claro a la industria: juntos el terreno se sacude. En todos los análisis aparecía la misma dicotomía. Emoción genuina frente a estrategia perfectamente calculada. Y sin embargo, lo verdaderamente irresistible fue que no hacía falta elegir. El público abrazó la posibilidad de que fuera ambas cosas a la vez. Mientras tanto, lo que salió de su círculo más íntimo añadió leña al fuego del misterio. Quienes conocen a Demet de cerca aseguran que no esperaba algo así, y que, tras dejar el escenario, se refugió unos minutos con amigos para respirar hondo. Se habló sí, pero a media voz, como si cualquier ruido pudiera romper el encanto. Luego, fiel a su compostura, decidió cambiar de tema y seguir con la noche. Esa elección, tan coherente con su elegancia, potenció la sensación de que lo vivido fue auténtico, no un número ensayado. A la prensa, Demet regaló sonrisas y dejó pasar las preguntas incómodas como quien abre las manos para que el viento haga su trabajo. Con Khan sucedió algo parecido. No hubo comunicado, no hubo aclaración que cerrara el tema. Solo un silencio que no pesa, sino intriga. Alguna frase enigmática publicada horas después, el suficiente guiño para demostrar que él sabe lo que provocó. Y así, con ambos manteniendo la compostura y cediendo únicamente destellos medidos, la conversación se disparó a niveles que ni la mejor campaña publicitaria podría fabricar. Porque el rumor, cuando respira sinceridad, camina solo y encuentra su destino. Entre bambalinas, quienes llevan décadas en el negocio hablaron de lecciones. Una, la más repetida: la caballerosidad todavía sorprende en una industria impaciente. Otra, más técnica: la química no se escribe, sucede, y cuando sucede, lo inteligente es no estorbarla. Hubo compañeros y viejos socios que, desde sus cuentas, aplaudieron lo que llamaron un gesto limpio, claro, inolvidable. Y hubo también voces prudentes que pidieron bajar el volumen, esperando que sean ellos quienes pongan el punto final a la especulación. En cualquier caso, la ola ya estaba levantada, y lo único que quedaba era surfearla con elegancia. Los fanáticos, por su parte, hicieron lo que mejor saben hacer: convirtieron segundos en eternidad.
Surgieron compilados con música dramática, subtítulos inventados para ese cruce de miradas, comparaciones con escenas icónicas que de pronto parecían pequeñas. La frase "ojalá compartan proyectos" se transformó en mantra y cada "me gusta" fue una moneda echada en la fuente de los deseos colectivos. La pregunta que más se repitió fue sencilla y enorme: ¿puede la realidad superar a la ficción una y otra vez sin romperse? Con el paso de las horas, la tensión no bajó, solo cambió de color. La intriga se volvió expectativa. Ya no se trataba de entender lo que había pasado, sino de adivinar lo que podría pasar a continuación. ¿Sería un anuncio conjunto? ¿Una portada con entrevista cuidada al milímetro? ¿Un teaser soltado a deshora para desatar el grito que todos llevan guardado? Detrás de cada posibilidad había productores haciendo cálculos, cadenas midiendo audiencias, marcas olfateando oportunidad. Porque si algo quedó claro es que el poder de una imagen bien colocada puede abrir puertas que parecían cerradas con doble llave. Y sin embargo, en el corazón de todo esto, la sencillez del gesto sigue brillando. Una rodilla en el suelo. Una mirada sostenida. Una sonrisa que estalla después de la sorpresa. El lenguaje universal del respeto y la admiración es difícil de falsificar, y por eso impacta. Para muchos, Khan dejó claro que, cuando se trata de Demet, las formas importan. Que la gratitud tiene espacio en un mundo donde todo corre. Que el reconocimiento no necesita gritar para hacerse escuchar. Hay quienes proponen otra lectura, todavía más poética. Dicen que a veces el tiempo hace su trabajo en silencio, y cuando los caminos vuelven a cruzarse ante la mirada del mundo, se honra lo vivido y lo no vivido. Según esta idea, ese arrodillarse habría sido una forma de agradecer por los proyectos que no fueron, por las conversaciones que quedaron a medias, por la paciencia de una historia que madura sin apuro. Si es así, la elegancia de Demet al recibir el gesto fue la firma perfecta de un pacto que, tal vez, no necesita contrato para existir. Lo que sí puede afirmarse sin miedo es que el eco de esa escena seguirá sonando. Los espacios de entretenimiento esperan una palabra, una pista, un detalle que incline la balanza. Y aun si nada se confirma mañana ni pasado, la memoria ya archivó la imagen. En los próximos días, cada aparición pública de cualquiera de los dos será observada con lupa. Cada gesto, cada risa, cada silencio. Es la regla del juego cuando el público se enamora de una historia y quiere participar de su siguiente capítulo. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, estaremos atentos a cada movimiento, a cada susurro, a cada chispa que se escape por una rendija. ¿Fue amistad en forma de homenaje? ¿Fue el prólogo de un proyecto que se cocina en secreto? ¿Fue algo más, algo que solo ellos conocen y que quizá, solo quizá, decidan compartir algún día? El encanto, ya lo saben, vive en la incertidumbre. Y esta incertidumbre en particular, tiene nombres propios que el público adora. Si algo nos enseñó esta noche es que hay instantes capaces de detener una sala y acelerar 1.000.000 de corazones al mismo tiempo. Un gesto breve puede convertirse en leyenda cuando lleva la impronta de dos figuras que, juntas, multiplican la emoción. Y aunque las versiones choquen y las hipótesis compitan, hay una certeza compartida. El momento ya es parte de la historia reciente del espectáculo, y el eco no va a apagarse de inmediato. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si disfrutaron esta narración, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y compartir este vídeo con quien necesite un poco de emoción en su día. Lo que viene podría sorprendernos aún más. Hasta la próxima, con la promesa de seguir detrás de cada pista, detrás de cada susurro, donde las historias más intensas suelen empezar.